9 de 12 niños desarrollaron autismo después de recibir la vacuna en contra del sarampión, rubiola y paperas. You are considered by some to be a controversial researcher. And the heated debate over childhood vaccines and whether they cause autism. Andrew Wigfield's already been stripped of his medical license. I talk to you about your research, sir, and your commercial. Esto fue lo que dijo el Dr. Andrew Wakefield para motivar uno de los movimientos más polémicos de toda la historia, el movimiento en contra de las vacunas. Pues él dice en su estudio más famoso y probablemente uno de los más controversiales de toda la historia, que la vacuna triple viral podría ser un factor desencadenante del autismo. Hoy puedes saber todo lo que quieras gracias a Internet. Sin embargo, cuando se trata de nuestra salud, esa misma facilidad de acceder a la información puede convertirse en una trampa fatal. Por otro lado, los médicos, a veces por falta de información o por falta de actualización, no siempre contamos la verdad detrás de las investigaciones científicas. Vayamos a 1998. Hace aproximadamente unos 26 años, el Dr. Wakefield era un importantísimo investigador británico, dedicado sobre todo al área de la gastroenterología pediátrica. Él formaba parte del Colegio Real de Cirujanos del Reino Unido y podría decirse que para su tiempo él tenía cierto renombre. Él empezó a estudiar a 11 niños y una niña, con edades que van desde los 3 años hasta los 10 años. Estos pacientes no podían hablar bien, tenían problemas para socializar y problemas para su desarrollo motor. Aparte, padecían de episodios de diarrea y dolor abdominal. Debido a esto, sus padres estaban desesperadísimos para encontrar una solución por la situación en la que estaban pasando. Estos niños que formaban parte del estudio de Wakefield fueron sometidos a evaluaciones invasivas para sus cuerpecitos, desde gastroenterológicas hasta neurológicas y también de su comportamiento. Las pruebas invasivas fueron principalmente una endoscopía, una punción lumbar y estudios sanguíneos de perfiles bioquímicos, inmunológicos y hematológicos para evaluar el estado de su cuerpo y saber qué era lo que estaba pasando dentro de ellos. Measles attacked her brain, producing a horrifying 11-month degeneration. She spent her last 3 weeks in intensive care. Yours a bit. We knew she's dead. Like, they were taking out her tubes and all that stuff. En los resultados al publicar su artículo en la prestigiosa revista The Lancet, encontraron que los padres asocian el inicio de los síntomas a la aplicación de la vacuna triple viral. Esta vacuna protege en contra de sarampión, rubiola y paperas. También encontraron la relación de la aplicación de esta vacuna con el inicio de problemas gastroenterológicos, sobre todo del colon. Pero lo más llamativo fue que 9 de estos niños desarrollaron autismo posterior a la aplicación de la vacuna, y uno de ellos presentó psicosis desintegrativa, o también conocido como síndrome de Heller, es decir, este niño dejó de hablar con sus familiares, dejó de platicar con sus amiguitos y dejó de jugar como él lo hacía normalmente. Research in the Lancet magazine, which claimed the 3-in-1 measles, mumps and rubella vaccine. Timbre cuando se cumplió la 4ª jornada de manifestaciones, la policía arrestó a 92 personas y comunicó que planeó un despliegue muy visible de su fuerza en los próximos días. Estas afirmaciones hicieron que muchas personas dejaran de aplicar la vacuna e incluso iniciaran un movimiento en contra de ellas. Es aquí donde estábamos viendo el inicio del movimiento en contra de las vacunas. Estas medidas llevaron sobre todo a rebrotes de enfermedades que se consideraban casi erradicadas, con las consecuencias fatales que esto va a llegar a tener. Esto llamó la atención de la comunidad científica y varios investigadores independientes se pusieron manos a la obra y comenzaron a tratar de reproducir la investigación del Dr. Wakefield para sustentar sus hallazgos. Sin embargo, como era de esperarse, ninguno de los investigadores encontró lo que el Dr. Wakefield decía en su artículo. Incluso arrojaban resultados completamente contrarios a lo que el Dr. Wakefield mencionaba en él. Fue aquí donde se le realizó una exhaustiva revisión al trabajo del doctor y encontraron que no cumplía con los estándares de calidad de una investigación científica que fuera válida. Contaba con muchos errores metodológicos y había conflictos de interés, cosa que se convierte en un sesgo muy importante para una investigación científica. Pero ¿de qué manera logró hacer Wakefield que su pseudociencia pudiera pasar como una ciencia? In its retraction, the Lancet now agrees, saying the claims in the original paper have been proven to be false. La ciencia se hace siguiendo el método científico, y es a partir de esta que nace la pseudociencia. Wakefield siguió el método científico según lo describe Collado en su libro Metodología de la Investigación. Podríamos considerar que él decía que tenía 8 pasos esta metodología. Por ejemplo, Wakefield empezó haciendo una observación y planteamiento del problema. But a fortnight later, Rebecca started shrieking, headbutting and acting up. She was born normal, and then all of a sudden, after 3 years, they're telling you, well, no, your child's not normal anymore, she's got autism. And you're like,
Esto inicia observando el mundo que nos rodea e identificando algún misterio que requiera ser investigado. Es aquí donde nos planteamos esa necesidad como un problema y da origen a una pregunta a responder durante la investigación. Por ejemplo, para el Dr. Wakefield la pregunta al parecer era ¿cuál es la relación entre la vacuna triple viral y el desarrollo del autismo? Por lo tanto, para poder responder esa pregunta, él tuvo que hacer una revisión de literatura y crear un marco teórico. En este paso, se buscan antecedentes sobre la investigación que se quiere hacer para conocer el estado actual de ese conocimiento y saber ese misterio cómo se encuentra para poder investigarlo y ponerlo en un contexto real. Wakefield estaba informado sobre una posible relación de las enfermedades del colon con problemas psiquiátricos, pero quiso desviar la atención de estas enfermedades hacia la vacuna como un factor desencadenante, cosa que está demostrada como totalmente falsa. En base a la información que él tenía, que generó en ese marco teórico, él hizo una hipótesis. Después de haber encontrado un tema a investigar, habernos informado y haberlo puesto en un contexto, tenemos que enfocarlo hacia lo que se está estudiando. Es decir, hay que darle un sentido de investigación a través de una hipótesis. Según Collado, las hipótesis nos indican lo que estamos buscando o tratando de probar y pueden definirse como explicaciones tentativas del fenómeno investigado, y estas tienen que estar formuladas a manera de proposición. En este paso, Wakefield tuvo la hipótesis de que la administración de la vacuna triple viral podría desencadenar un proceso inflamatorio en el intestino, resultando en una condición que él describió como una enterocolitis autística. Al tener esa hipótesis clara, Wakefield tuvo que hacer un diseño de la investigación. En este paso, se va a planear cómo será nuestra investigación, quiénes participarán y cómo lo harán. Y ese plan va a ser ejecutado un poco más adelante. Es en esta parte donde muchas investigaciones sufren con limitaciones, sobre todo en la parte del financiamiento. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público registró un recorte al sector salud por más de 20,000 millones de pesos. Se trata de ajustes presupuestales. Aquí es donde Wakefield comienza a perder fuerza en su investigación, pues la muestra de su investigación era muy pequeña. Solamente 12 niños fueron los que estudió. Aparte, fueron seleccionados, es decir, no se eligieron aleatorizadamente. Aparte, eran pacientes que ya cursaban con ciertos síntomas previos a la aplicación de la vacuna. Estos problemas que había en el grupo de niños que formaban parte de la muestra de Wakefield causan sesgos que hacen que una investigación pierda credibilidad. Sin embargo, él siguió con su investigación como si no pasara nada e hizo una recolección de resultados. Wakefield realizó pruebas de laboratorio y procedimientos médicos muy invasivos a los niños para obtener resultados, pero a muchas personas de la comunidad científica, como era de esperarse, no les gustó nada de esto, pues comentaron que lo hizo de una manera injustificada, ya que ponía en riesgo a los niños y sin embargo a él no le importó para nada esto y lo hizo. Así que entonces él recolectó sus resultados, por lo que ya hizo un análisis e interpretación de resultados. Aquí el investigador, utilizando métodos estadísticos muy precisos, analiza detenidamente todos los resultados obtenidos. Will ultimately harm them. Today, the British Medical Journal is out with a scathing report to crush any attempts to investigate valid vaccine safety concerns. Well, this is much more than just an argument about science. This has been a dispute with real impact on society. Estaba fuertemente infiltrada por neonazis y otros grupos de extrema derecha. But that study is now being called misleading. Historia como a las cuarentenas y los bloqueos. Pues yo sé que nadie la va a ver como nosotros. Lo que yo voy a decir suena muy fuerte, pero yo lo único que hago es pedirle a Dios que si va a pasar algo, que se muera primero Gianmarco y después nosotros. Es aquí donde se descubriría que Wakefield manipuló los resultados obtenidos para probar lo que él decía como una verdad, cosa que es totalmente grave para un investigador y aún más en uno que se desenvuelve en temas de salud. Por último, para Wakefield solamente restaba hacer una conclusión y recomendaciones. Es en esta parte de las conclusiones y recomendaciones donde el investigador explica el conocimiento nuevo que dejó toda la investigación que estuvo haciendo. También se hacen recomendaciones para futuras investigaciones en la materia y se consideran las limitaciones del estudio. Es en esta parte donde el Dr. Wakefield expuso su hipótesis como probable y le dio la reputación que tiene hoy en día. Entonces, el Dr. Wakefield cometió demasiados errores y muy graves en su investigación. Sin embargo, él ya sabía sobre los errores que el artículo poseía, hasta los menciona en el mismo artículo, e incluso dice explícitamente que su investigación no encontró ninguna relación de la aplicación de la vacuna con el desarrollo del autismo. Aunque otros doctores habían dicho antes que él que en efecto la vacuna sí ocasionaba autismo, él
dice que no, y cierra su artículo proponiendo otros caminos con mayor evidencia por los que se pudo haber desarrollado el autismo en sus pacientes. Entonces, si él mismo reconocía que la información, sobre todo en su trabajo, estaba mal encaminada, ¿por qué se hizo tan famoso y por qué se convirtió en un demonio para la salud pública al motivar un movimiento en contra de las vacunas? Pues fácil, es por esto. Wakefield essentially made up the data on the 12 children who were the focus of that study, and he did it for financial gain. El dinero siempre moverá a todos. La investigación de Wakefield fue financiada por abogados que tenían como objetivo demandar a fabricantes de vacunas para obtener indemnizaciones por los supuestos daños ocasionados a las familias de los niños que estaban formando parte del estudio. Wakefield aceptó la propuesta y realizó la investigación sin importar el daño al que sometería a los niños, no solamente de su investigación, sino a todos los niños del futuro que no iban a recibir la vacuna, poniendo en riesgo a toda la población mundial por el resurgimiento de enfermedades ya controladas anteriormente por la implementación de estas vacunas. También se supo tiempo después que el mismo Wakefield se encontraba trabajando con otra empresa para producir otra vacuna triple viral y hacer la competencia en el mercado. Esto hacía que Wakefield tuviera un conflicto de interés, pues sus resultados podrían favorecer a la llegada de la nueva vacuna porque según no ocasionaría los mismos defectos. Su artículo se intentó utilizar para hacer el mal, pues tenía intenciones muy por fuera de la ciencia. ¿Y qué pasa aquí? Pues este artículo estaba planeado para ser utilizado en los juicios de las demandas contra la farmacéutica productora de la vacuna triple viral. Cuando fueron tantas las faltas cometidas por Wakefield y tan abrumadora la evidencia en contra del artículo, este tuvo que ser retractado de la revista donde fue publicado, y el mismo Consejo Médico General del Reino Unido lo castigó con lo peor del mundo para un médico. Le retiraron su licencia médica y ya no pudo practicar la medicina ni la investigación. También las familias de los niñitos sometidos a los estudios demandaron a Wakefield por faltas éticas cometidas al realizar pruebas invasivas a los niños con cierto déficit del desarrollo. Tras todo esto, Wakefield confesó que en realidad ninguno de los niños tenía enfermedad intestinal, que recordemos era en lo que él sustentaba su hipótesis, haciendo aún más grave el crimen que ya había cometido. Sin embargo, después de todo este diluvio que cayó sobre Wakefield, él continuó difundiendo sus creencias y todo el mal que hacía con ellas, informando a la sociedad a través de documentales y conferencias con propaganda en contra de las vacunas, haciendo que sea uno de los enemigos de la salud pública más buscados de los últimos tiempos. El caso de Wakefield es una representación de lo peligrosa que la pseudociencia puede llegar a ser, sobre todo si tiene una presentación tan convencedora como la de Wakefield, haciendo que parezca muchísimo ciencia. Ahora, imagina, si un reconocido investigador con un destacable pasado, con un increíble currículum en su carrera, no logró engañar a la comunidad científica. Ahora imagínate lo que un quemagrasas, lo que un cuarcero o como se llamen los energéticos pueden hacer contra la ciencia. Esto crea un entorno donde la desinformación y la pseudociencia florecen. Pseudociencia se refiere a la ciencia que quiere parecer ciencia, pero pues simplemente no lo es. Nosotros, en la búsqueda de respuestas, nos concentramos demasiado en la información contradictoria, lo que puede llevar a que tomemos decisiones de salud totalmente equivocadas. Así que ten cuidado y basa toda tu información y todas las decisiones que hagas que te puedan beneficiar a ti en evidencia sustentada sólidamente. Yo soy el Dr. Jesús Ramos y si te gustó este video, suscríbete y pícale en la campanita para no perderte más videos.